Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar narra la agonía de Jesús en la cruz en un modo dramático. Delante de Jesús crucificado, dice el Evangelio, que la gente estaba mirando, como si aquello fuese un espectáculo. Miraban con indiferencia y frialdad, sin conmoverse ni indignarse. Es inhumano acostumbrarnos a ver el dolor ajeno sin sentir nada en el propio corazón. Es escandaloso volvernos espectadores de la injusticia del mundo desde el cómodo balcón de la indiferencia. Mientras no nos toca sufrir a nosotros, mientras no somos nosotros quienes padecemos, lo que les ocurre a los otros no nos preocupa demasiado, ni estamos dispuestos a exponernos ni a complicarnos la vida por ellos. Este es el mayor mal de nuestra sociedad. Dice también el Evangelio que delante de la cruz de Jesús, las autoridades religiosas se burlaban de él, haciéndole muecas y diciéndole: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. También los soldados se burlaban de él y le decían lo mismo: sálvate a ti mismo, que se salve a sí mismo, sálvate a ti mismo. Esta es la lógica del mundo: salvarse a sí mismo, pensar en sí mismo, ir adelante en la vida no importando si pisoteamos a los demás, vivir para ganar y tener para mí, hacer cualquier cosa con tal de mandar y tener poder yo, salvarse a sí mismo y vivir para sí mismo es la consigna que resume y explica la tragedia de la humanidad. En medio de aquel vocerío desafiante, aquellas burlas odiosas y aquellos corazones cegados por la crueldad, se escucha una voz distinta, una voz que no tiene que ver ni con la indiferencia ni con la maldad. Es la voz de Jesús desde la cruz. Maltratado hasta el extremo, despojado de todo y abandonado por los suyos, Jesús ora, sin odio ni amargura, diciendo: Padre, perdónalos. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don, que se convierte en perdón. En el momento en que los clavos atraviesan sus manos y sus pies, cuando el sufrimiento invade todo su ser, Jesús manifiesta un solo deseo: poder perdonarnos. Las palabras de Jesús representan otro modo de ver el mundo, otra forma de relacionarse con la humanidad. Jesús no piensa en salvarse a sí mismo, piensa en los demás. No responde con rabia contra sus verdugos, sino rezando por ellos, pidiendo a Dios que los perdone. Así es Jesús. Así vivió siempre, ofreciendo a los pecadores el perdón del Padre sin que lo merecieran. Jesús muere pidiendo al Padre que siga bendiciendo a los que lo crucifican, que siga ofreciendo su amor, su perdón y su paz a todos, incluso a sus propios verdugos. Jesús prefiere pasar por condenado antes de condenar. En la cruz, Jesús nos revela que Dios no está dispuesto a destruir a los injustos y malvados, ni quiere vengarse de los pecadores. En la cruz de Jesús,
Dios se nos revela en lo más puro e insondable de su misterio, como amor y perdón infinitos. No es un Dios poderoso y vigilante que quiere someternos para su gloria, sino un Dios humilde y paciente que respeta nuestra libertad, aunque abusemos una y otra vez de su amor. En la cruz de Jesús, Dios nos está mostrando su infinita compasión con la que nos perdona siempre y que es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. La cruz de Jesús es la cátedra del amor infinito, del perdón sin límites, de la misericordia que puede cambiar el mundo. Desde la cruz, Dios no solo nos ofrece su perdón y su misericordia, sino que nos invita a afrontar la vida con compasión, a ser también nosotros misericordiosos y a perdonar siempre a quienes nos dañan y nos odian. Como dijo el Papa esta mañana, desde la cruz Jesús nos invita a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Desde la cruz, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Jesús no solo ora al Padre diciendo, perdónalos, sino que añade, porque no saben lo que hacen. ¿No sabían lo que hacían aquellos verdugos? Por supuesto que sí lo sabían. La condena a muerte de Jesús había sido planeada con premeditación y los soldados al pie de la cruz sabían que le quitaban la vida a un ser humano. Sin embargo, Jesús dice, no saben lo que hacen. Jesús habla de una ignorancia más grave y más profunda, la ignorancia del corazón. Es el no saber de quienes no saben lo que es el amor, no saben que dañando se hacen daño y que justificando su crueldad se condenan a sí mismos. Es el no saber de quienes no saben que condenando al justo echan a Dios de su vida y de la historia. No saben ni quieren saber que Dios es amor y por eso torturan, condenan injustamente y matan con tanta crueldad. Sin embargo, nada de eso detiene a Jesús en su oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lamentablemente todavía hoy hay gente que no sabe lo que hace y por eso sigue habiendo crucificados. El Señor crucificado sigue sufriendo en los calvarios del mundo. Jesús sigue siendo crucificado ahí donde no se respeta la dignidad, la libertad y la vida de las personas. En los pueblos que sufren la guerra o la opresión a causa de poderosos desquiciados y malévolos. Y en las sociedades empobrecidas a causa de la corrupción, es la pasión de Cristo hoy. A Dios le duelen los niños y las mujeres que huyen de Ucrania bajo las bombas. Dios padece la pobreza y la incertidumbre de quienes se ven forzados al exilio en nuestros países. Dios sufre con los presos políticos, juzgados injustamente, condenados y maltratados con crueldad. Dios llora con las madres de las víctimas de la represión. Es la pasión de Cristo hoy. No podemos besar la cruz de Jesús o llevarla colgada en el pecho, ignorando a los crucificados de hoy. Acogemos a Jesús crucificado llorando con quien llora.
siendo compasivos con quienes sufren, acercándonos a los últimos del mundo, escuchando el grito de la víctima y siendo solidarios con sus exigencias de justicia. No sabemos explicar la raíz última de tanto mal, y aunque lo supiéramos no serviría de mucho. Pero sabemos cosas más importantes. Solo sabemos que Dios sufre con nosotros. No estamos solos. En el crucificado contemplamos un Dios encarnado en nuestros sufrimientos, que llora en nuestras lágrimas y nos consuela en nuestras penas y desgracias. Solo sabemos que ninguna cruz injusta es para siempre y que el Dios de la vida hará justicia a las víctimas, hará resucitar a los pueblos crucificados y hará surgir la vida en medio de nuestros dolores y angustias. Estos días santos son una ocasión propicia para volver la mirada al Señor crucificado. Nos sentiremos amados, perdonados y acogidos por un Dios que está presente en nuestras soledades y miedos, deseoso siempre de colmarnos de su ternura y de su perdón. Mirando a Jesús crucificado, nos llenaremos de esperanza aún en el dolor y en la muerte. Mirando a Jesús crucificado, aprenderemos el lenguaje del amor humilde de Dios, que perdona, que salva y que da vida. Amén.